Quiero agradecerte de antemano si estás escuchando este episodio. Lo aprecio mucho. De igual manera, te doy la bienvenida a esta segunda temporada de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales. Esas historias que cuesta explicar y las que dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como voces.siniestras. En YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast. Y bueno, acá en Spotify y las demás plataformas de audio también nos encuentran como Voces Siniestras. No siendo más, bienvenidos. ¿Qué tan frecuente tienes pesadillas al dormir? ¿Recuerdas la última vez que te levantaste sobre las 3 de la mañana? Seguramente podrás recordar con facilidad estas preguntas. Y lo pregunto porque, de acuerdo a la frecuencia con la que tienes pesadillas, podríamos estar hablando del tema de hoy. Así es, tal como lo dicta el título, este primer episodio estará destinado a hablar sobre los terrores nocturnos. Citando la página web de Mayo Clinic, se dice que los terrores nocturnos son episodios de gritos, miedo, un miedo intenso y la agitación del cuerpo mientras todavía se duerme. También son conocidos como miedos del sueño. A menudo los terrores nocturnos ocurren en combinación con el sonambulismo. Como sucede con el sonambulismo, los terrores nocturnos se consideran una parasomnia, es decir, una experiencia no deseada durante el sueño. Un episodio de terror nocturno puede durar desde varios segundos hasta unos pocos minutos, pero también puede extenderse durante más tiempo. Otro dato sobre esto es que afectan a casi el 40% de los niños y a un porcentaje significativamente menor de adultos. ¿Y cómo esto se puede notar? ¿De qué manera se manifiesta un episodio de terror nocturno? Pues bien, una persona en esta condición, en este estado, puede comenzar con un grito atemorizante, sentarse en la cama y verse asustada, mirar fijo y con los ojos muy abiertos, transpirar, respirar pesadamente y tener el pulso acelerado, la cara ruborizada y las pupilas dilatadas, patear o pegar, ser difícil de consolar, no recordar el suceso a la mañana siguiente o tener pocos recuerdos de este. Posiblemente al salir de la cama y correr por la casa o tener una conducta agresiva si se le impide el paso o se la contiene incluso. Tal vez para algunos de ustedes parezca algo normal, algo soportable, pero lo que van a escuchar en breve seguramente los dejará sin palabras. Para ir entrando más en contexto, quiero compartirles la historia de una madre que tuvo que vivir varios meses en compañía de su esposo los eventos ocasionados por los terrores nocturnos de su hijo. El relato dice así: antes nunca había escuchado sobre los terrores nocturnos hasta que nos empezó a ocurrir con mi hijo mayor. Él tenía pesadillas muy seguido, llegando a tener 2 por semana. Buscamos temiendo lo peor. Hablamos con su profesora, con sus amigos. Pensamos que tenía dificultades o estaba recibiendo algún tipo de agresión, pero afortunadamente no. Así que seguimos indagando qué era lo que le producía estas pesadillas. Cuando conversábamos con él sobre sus episodios, nos contestaba súper tranquilo que jamás había soñado algo malo y que nunca las recordaba. Al pasar los meses y los años, estos terrores iban cambiando en intensidad y las formas de expresarlos.
Era terrible despertar en medio de gritos y frases incoherentes. Además, había que agregar que era muy difícil sacarlo de ese estado. Sí, se calmaba, pero a los minutos mi hijo volvía a llorar y a gritar. Recuerdo varias veces que él pedía ayuda por algo que lo seguía. Cuando comenzaba a llorar, nos levantábamos con mi marido rápidamente a calmarlo y a hablarle. De nada servía despertarlo porque simplemente eso no ocurría. Solo lográbamos calmarlo para que pudiera seguir durmiendo. La historia termina tiempo después cuando aquellos padres llevan a su hijo donde un neurólogo y después de ciertos estudios, decide proponer un tratamiento que influía en la rutina diaria de este niño. Creo que ahora se entiende más la gravedad de estos episodios y el cuidado que se le debe dar a la persona que los experimenta. El chico de aquel relato pudo superar sus terrores nocturnos con el paso de los meses y con tratamientos, pero no siempre se superan los terrores nocturnos sin tener consecuencias en el futuro. Así como lo oyen, a veces quedan rastros de este miedo sofocante. En ocasiones, aquellas pesadillas que atormentaban a diario buscan enloquecidamente entrar en la cabeza de nuevo y, a veces, tal vez, sea algo más que una pesadilla. En otras palabras, quiero que estén muy atentos a la historia que van a escuchar del invitado de esta noche. Aquí va. Buenas noches, en este momento estamos compartiendo este momento con una persona muy especial que lleva siguiendo el podcast desde sus inicios. Hoy nos ha venido a acompañar para contarnos una de sus historias en particular que ha vivido y que realmente en su totalidad no la he podido conocer, ¿sí? Solamente sé la parte superficial del iceberg y en este momento estoy muy ansioso de conocer qué más hay acerca de este tema del cual él me ha comentado y por el cual me ha dejado muy intrigado. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que no solamente estamos en la plataforma de Spotify, también estamos en YouTube y en las demás plataformas de streaming. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que más adelante se las dejaré. Pero bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a Jorge Luis Portillo. Es un psicólogo ya graduado hace un par de años, del cual pues he tenido cierto contacto con este tema paranormal y hoy tenemos la oportunidad o vamos a tener la oportunidad de escuchar una de sus experiencias. Así que pues Jorge, me gustaría que se presentara, que nos contara un poquito más acerca de usted y luego podríamos entrar en materia para lo que realmente es la cita de esta noche. Bueno, hola Sebas, ¿qué más? ¿Qué más? Pues hola a todos, me llamo Jorge, soy psicólogo graduado de la UNAP, pero también soy un aficionado y fanático a todos los temas del ocultismo y el terror. Y como buen aficionado me han pasado muchas cosas, entonces pues para eso estamos aquí. Bueno, sí, de eso se trata y justamente que de hecho ya me lo han advertido y es que muchas veces cuando personas como nosotros tenemos tanta afinidad con estos temas, eh, es común escuchar como traten de tener cuidado porque uno no sabe qué hay más allá de este plano y ustedes que están metidos en esto pueden llegar a abrir puertas que tal vez no quisieran abrir, pero pues siento que de momento mi cabeza, mi cerebro está como en este proceso de que siento que no me ha pasado nada, todo está normal, todo está bien, así que sigamos hablando del tema. Excelente, excelente. La curiosidad mató al gato, pero el gato tiene 9 vidas. Y de hecho, al investigar precisamente, usted sí se ha encontrado con cosas, usted sí se ha encontrado con experiencias que pues lo han dejado sin palabras, ¿no? Sí, varias, varias, varias. Entonces, Jorge, adelante, el micrófono está disponible para usted. Excelente. Bueno, esta historia me pasó por...
Realmente no sé si fue cuando yo tenía 15 o 16 años, si fue en décimo o en 11, pero fue en alguno de esos 2 años. Y todo comienza porque simplemente me fui a dormir, ¿sí? Me fui a dormir y realmente todo pintaba como una noche común y corriente. Todo pintaba realmente normal. Pero yo comencé a sentir algo raro en mi cuerpo. Yo comencé a sentir cosas extrañas en mí, ¿sí? Quizás comencé a sentir como cuando uno experimenta ansiedad o terror en el cuerpo, que los músculos se ponen más tensos, más duros. Y, y yo no le presté mucha atención, simplemente como que lo dejé pasar. Yo simplemente me fui a dormir. Pero entonces yo me quedo profundamente dormido y cuando vuelvo a levantarme y abro mis ojos, mi cuerpo ya no me pertenece. Mi cuerpo está completamente paralizado, como la típica parálisis del sueño que siempre hemos visto y siempre se ha escuchado, pero esta vez era extraño, porque por más de que tuviera parálisis del sueño, entre comillas, habían ciertas partes del cuerpo que se movían por cuenta propia, ¿sí? Ya no era ni siquiera por mi voluntad. Sentía el movimiento de mis dedos sin que yo lo quisiera, el movimiento de mis dedos de los pies, y yo ya me estaba asustando por completo, porque yo siento que experimentar algo que uno ve es una cosa y experimentar algo dentro del propio cuerpo, sentir que el cuerpo pierde el control, siento que es de las experiencias más terroríficas que uno puede tener. Y yo simplemente ya estaba blanco del miedo, ya estaba frío, yo ya no sabía qué estaba pasando y de repente comienzo a escuchar una voz en mi cabeza. Sí, yo realmente pensé que me estaba volviendo completamente loco en ese momento. Realmente no entiendo yo que estaba viviendo, yo qué puertas abrí, como hemos dicho acá, pero justamente para ese periodo de mi vida muchas cosas como esto me estaban pasando. Y yo comencé a escuchar en la madrugada esta voz en mi cabeza, que simplemente era una voz muy gutural, casi que distorsionada, y simplemente no la comprendía. Solamente sentía como un gorgoteo y al final era como una especie de risa. Y claro, yo ya no podía más, yo tenía muchas ganas de llorar, pero no podía y ni siquiera podía abrir la boca. Simplemente tenía los ojos clavados al techo y no podía hacer nada más. Después de eso, el gorgoteo de la voz comenzó a cambiar y dejó de volverse por completo, ¿cómo se dice esto? Como sonidos guturales y se comenzó a volver ya una carcajada, una risa muy, muy creepy, que en serio yo ya no sabía realmente qué más pensar de mí mismo. Yo simplemente dejé que todo fluyera, por lo más irracional que fuera, porque pues yo sabía que yo no podía mover absolutamente nada, o sea, estaba en pánico, simplemente dije, bueno, a la de Dios, que sea lo que sea, y luego veo que la boca se me libera, entonces yo ya la podía mover, pero no me salía absolutamente ningún tipo de sonido, yo gritaba y gritaba y gritaba y ningún sonido pasaba. Y ahí fue cuando me comencé a desesperar, cuando yo vi que mi voz no salía, comencé a desesperarme, comencé a temblar, comencé a sudar muchísimo y para ese momento en mi cuarto yo tenía una mesita de noche al lado derecho de mi cama y ahí tenía un reloj. Yo intento mover la cabeza porque era una lucha mía y con mi cuerpo y cuando volteo a ver la hora eran las 3:15. Sé que no es sorpresa para nadie porque literal todos conocemos que después de las 3 es como la hora de los muertos, las horas de los fantasmas, Exactamente. La hora del diablo, sí. la hora del diablo. Y yo simplemente dije, bueno, aquí fue, realmente no sé qué más hacer. Y después mi lengua se me empezó a salir. O sea, mi lengua comenzó a salirse y a moverse de maneras horribles, horribles en serio. Y comenzó una carcajada que no era mía. Yo solo sentía una vibración en mi cuello.
Y yo en ese momento solamente lo que pude hacer era gritar en silencio y gritar y gritar y gritar aunque no tenía ningún tipo de sonido y la voz simplemente me decía, nunca te vas a escapar de mí, yo siempre voy a estar aquí, nunca te voy a dejar solo, por más de que lo intentes no lo vas a lograr, inténtalo y me decía mucho, inténtalo, inténtalo, a ver si eres capaz, inténtalo. Y eso simplemente me estaba paniqueando más, simplemente estaba volviéndome ya desesperado escuchando eso, sintiéndome así, perdiendo el control de mi cuerpo. Y de repente abro los ojos y es un sueño, más bien una pesadilla, posiblemente un terror nocturno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando me despierto, yo no me despierto solo. Lo que pasa es que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, estaban sentados en mi cama, moviéndome, intentando despertarme y nada que lo conseguían. Y me estaban despertando porque yo llevaba varios minutos ya gritando, como si me estuvieran maltratando, como si me estuvieran cortando o golpeando. Y los vecinos de mi conjunto cerrado ya estaban llamando quejas por el citófono, diciendo que qué me estaba pasando, que qué estaba sucediendo ahí. Yo no tenía ni idea de nada de eso cuando miro la hora, porque fue lo primero que hice. Eran las 3:18, o sea, llevaba en pocas palabras 2 minutos despierto a la misma hora, o sea, me levantaban a la misma hora que yo vi en la hora de mi sueño. Fue terrible después de eso, después de esta experiencia, toda mi vida se, ha- se han adentrado las pesadillas casi que constantemente. Yo no sueño como tal. Después de esa experiencia, yo nunca pude volver a tener como sueños bonitos. A diferencia del resto de personas, a mí me pasan más pesadillas que sueños. Si una persona normal, digamos, tiene 4 sueños y una pesadilla a la semana, yo tengo 4 pesadillas y un sueño a la semana, justamente después de ese momento. Y estoy tan acostumbrado ya a las pesadillas después de esto que me sucedió, que ya ni siquiera me da miedo, ¿sí? Yo a lo que le llamo pesadillas como tal, los terrores nocturnos, como eso que me sucedió, me pareció muy curioso que la hora que viene el sueño fue exactamente la misma que a la que me levanté, en pocas palabras. Yo estaba gritando en mis sueños, no podía porque no me lo permitían, pero yo estaba gritando durísimo en mi cuarto, llevaba minutos que me estaban moviendo, que me intentaban despertar y yo nada, nada que era capaz de levantarme. Realmente nunca les pregunté cómo me despertaban al final de cuentas, pero después de eso, pues quedé muy asustado. Toda la vida he pensado que tuve un momento de posesión. Siento que algo se metió en mis sueños, siento que algo se metió dentro de mí o algo ya estaba dentro de mí, no sé, no tengo ni idea. Realmente no sé si se fue después de que me levanté, después de que me dijo todo eso. Realmente no sé por qué después de ese periodo de mi vida nunca he vuelto a tener como un sueño constante como antes, sueños bonitos ni nada, siempre han sido terrores, pesadillas. Y es muy curioso porque justamente pues estamos en Halloween en este momento y como buen fanático del terror, me hice una maratón de Pesadilla en la calle Elm, todo lo que es Freddy Krueger. Y es muy curioso, en serio, cómo las escenas que muestran ahí se parecen tanto. O sea, siendo que yo en ese momento no era obsesionado con el terror, apurado si medio veía una película y me asustaba, ¿sí? La escena, cuando a mí se me sale la lengua, en el sueño, se parece mucho a una escena que sale en Pesadilla en la calle Elm 2, cuando el protagonista está con su interés amoroso en ese momento y se le sale una lengua terriblemente, yo no sé, como animal. Más o menos era así, o sea, y es muy impresionante porque yo realmente nunca había visto esa película para ese momento en mi vida, a mis 15 años, yo no había visto esa película, ¿sí? Y ya, o sea, creo que esa es como tal mi historia, mi pesadilla slash posesión. Algo estaba ahí, no sé si se fue o se quedó. Es que es muy extraño que ni siquiera sé explicar de pronto este acontecimiento. No, no tengo en este momento alguna
relación con algo que he escuchado anteriormente porque a raíz de un sueño que justamente coincido con usted, esto claramente es un terror nocturno, que a raíz de ello su vida en cuanto al descanso, su vida en cuanto a soñar, hablemos soñar en el sentido de descansar, lo que sale del inconsciente, se haya vuelto un suceso de pesadillas continuas, ¿sí? Y más aún, que una voz que quién sabe de dónde venga, que viene siendo inaudible, ininteligible, gutural, Ujú. transforme su sentido en una carcajada. O sea, es claro que algo, como usted menciona, haya llegado a burlarse de usted, de la situación por la que estaba pasando, que estaba aparentemente disfrutando Sí, lo que pues le estaba pasando en ese momento con usted. Y es muy extraño porque pues justamente lo hemos hablado y es que muchas personas que llegan a adentrarse tanto en este mundo de lo paranormal, a hacerse más preguntas de las que normalmente uno se podría llegar a hacer, y más aún que dejarse llevar por esta curiosidad e investigar sobre el tema, tienda a tener repercusiones como estas, ¿no? Digamos, es un claro ejemplo de que bueno, si te llega a interesar estos temas, tienes que ser muy respetuoso y tocarlos con mucho respeto porque no se sabe qué hay más allá de este plano. completamente. Pero bueno, qué interesante y es muy extraño que de una noche normal sea o se haya convertido en un punto aparte para su vida, que a partir de en ese momento, pues ya lo que usted mencionaba, de cuatro días a la semana o de 5 días a la semana, cuatro son pesadillas y uno es un sueño. Sí, son muy mínimos los sueños, entre comillas, lindos que yo tengo normales. Agradable, sí. Sí, son muy pocos. Entonces, pues la verdad es muy interesante, pero es una situación que no deja de preocupar, ¿no? Ujú, completamente. Igual, por fortuna, ha sabido manejarlo con el paso del tiempo. Me dice que ya incluso estas pesadillas, estos terrores, los ha logrado asimilar y como que ha logrado enfrentarlos dentro de ellos. Sí, generalmente a mí ya las pesadillas y cualquier cosa que me genere terror, sea fantasmas, cosas así por el estilo, realmente ya no me da miedo. Quizás cuando estaba más pequeño, más joven, me daba mucho más miedo. Pero ya en esta época realmente nada me asusta. Bueno, no voy a decir nada me asusta, porque tampoco hay que ser así. Pero la mayoría de cosas no me asustan. Si yo veo algo, yo soy como, bueno, ¿qué me va a hacer? Venga, venga, ¿qué me va a hacer? ¿Sí? Como Claro, que, como que me volví lo que me decía esa voz a los 15 y 16 años en el sueño que me decía como inténtelo. Bueno, ahora soy yo el que dice lo mismo, como inténtelo. A ver, que yo ya no le tengo miedo. A ver qué me va a hacer. Le tengo miedo a los vivos, no a los muertos. muchas personas de hecho dicen lo mismo, ¿no? Hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Ujú, exacto. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por compartirnos, de hecho, esta historia, por abrirnos sus puertas, por estar acá compartiendo este escenario. Cuando Realmente lo aprecio necesite. bastante y bueno, fue una historia que definitivamente nos deja mucho que pensar. Está bien, cuando quiera. Bueno, muchas gracias otra vez, Jorge. Me cuesta seguir creyendo, y no miento al decir que es algo inquietante, tener que aprender a vivir con estos rezagos de los episodios de terrores nocturnos con los que alguna vez se lidió. Debe ser tormentoso llegar a la hora de dormir y saber que esa noche probablemente te acompañará una que otra figura amorfa, una presencia maligna, una energía que cubre tu habitación. Hazme saber si te ha pasado lo mismo. Te recuerdo que encuentras al podcast en Instagram como voces.siniestras. También está en YouTube como Voces Siniestras Podcast. Y estaré leyendo los comentarios que envíen. Así que solo me queda decir que espero que puedan dormir hoy y no tengan ninguna pesadilla. Buena noche.